días y un feliz sábado a todos los hermanos de la iglesia de Milwaukee. Para nosotros ha sido un gran privilegio compartir con todos ustedes estas noches. Deseamos que nuestro Dios les siga acompañando y bendiciendo. Muy bien, hermanos, ahora vamos a hablar de nuestro tema. Nuestro tema de hoy es: la tarea de ser padres e hijos es una función complicada y a la vez muy hermosa. Vamos a hablar de la familia, del impacto que deja una familia saludable en la vida de los hijos, que es muy importante. Esta es una tarea de los padres y de los hijos. Es una responsabilidad compartida que le ha tocado liderar a usted como padre. La verdad es que hoy la tarea de ser padres es muy delicada, muy desafiante y por muchas razones. No fue así en el pasado, hoy tenemos cosas nuevas y las iremos viendo a lo largo de este tema. La sociedad postmoderna se ha visto envuelta en una diversidad de modelos de familia. La llamada familia tradicional, compuesta por la mamá, por el papá, por los hijos, donde la mamá es la tradicional ama de casa dedicada a las tareas domésticas, al cuidado de los niños, y el papá el proveedor, el protector. Esto ha ido cambiando de acuerdo a las circunstancias en nuestros días. Ahora tenemos la familia nuclear, que está compuesta por el padre, la madre, los hijos, los abuelos, y si hay alguien más por ahí de familia relacionada también. Y saben, se han creado otros tipos de familia, como por ejemplo la familia monoparental, formada solamente por uno de los padres, sea el padre o sea la madre. La familia rota es otra familia ahora, incompleta o disfuncional. Una viuda o un viudo, un soltero o soltera, divorciados. Pues hay también uniones de hecho. Como decíamos antes, la convivencia, que son parejas que viven en común, unidas por vínculos afectivos o sexuales, incluyendo la posibilidad de tener hijos, pero sin matrimonio, caracterizándose por una convivencia emocional y por acuerdos económicos. Cónyuges que provienen de una familia anterior y uno de los dos tiene tutela de los hijos, o que ambos tengan hijos en común. Existe otro tipo de familias que hoy día la sociedad posmoderna ha aceptado. Las parejas homosexuales, que se definen como aquellas que existen en libertad de elegir la opción del nivel emocional y sexual que ellos desean. Existen muchos otros tipos de familia también. Pero nos preguntamos, ¿cuál es el tipo de familia que creó Dios? ¿Por qué y para qué? Algunas personas de mente secular rechazan a la familia compuesta por el papá, la mamá y los hijos porque dicen que esta es una invención de la religión. Pero miren, ¿quién estableció la familia y por qué? Los cristianos creyentes y practicantes creemos que fue Dios quien al final de la creación instituyó la familia. Y sabes que hay un versículo en la Sagrada Escritura que habla exactamente de eso. Cuando Dios crea el mundo, en Génesis 1, 27 y 28, dice la Escritura, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sed fructíferos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo reptil que se arrastra sobre el suelo. Dios nos hizo a su imagen y estableció el sexo femenino y masculino. Esa fue la base de la unidad familiar. ¿Saben? Les dio la capacidad de procrear vida, de ser saludablemente productivos y aumentar en número. Asimismo, les dio señorío, autoridad para administrar la tierra y para mantener el equilibrio ecológico, protegiendo al mundo animal. Adán y Eva compartían la responsabilidad de mantener la familia y realizar las funciones que Dios le había encomendado. Su permanencia en el Edén dependía de su fidelidad a Dios, ya que su libertad habría de ser probada. No hay mejor oportunidad para probar nuestra libertad, el respeto, la diligencia, la confianza,
la lealtad y todos los atributos divinos, siendo la esencia de todos el amor desinteresado. Y esa es la familia. Ahora, en Génesis 2:15 dice la Escritura que Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en medio del jardín del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Génesis 2:15. El matrimonio implicaba la formación de un nuevo núcleo, quien tendría la responsabilidad de construir una familia semejante a la divina. Y saben, Dios definió de manera clara la dinámica que debía seguir esta nueva estructura, la familia. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? En Génesis 2:24 dijo de esta manera: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Como ustedes ven, desde un mismo principio, Dios estableció las responsabilidades de esta nueva familia. No estaría bajo el amparo, liderazgo, control de sus padres, sino construiría una nueva unidad familiar y sería totalmente responsable de sus funciones como padres. El matrimonio, sin duda alguna, es una institución divina que bajo los términos de Dios debe mantenerse unida. El no respetar los términos divinos llevará a los seres humanos a la separación, disolución y el divorcio. Los términos de Dios están establecidos con claridad en la Sagrada Escritura, como ustedes lo pueden ver. Mientras la pareja se mantenga siguiendo y respetando las normas divinas, se mantendrá unida. Sí, si uno o los dos quiebran las reglas de convivencia que Dios estableció y se entregan a Satanás, la relación podría llegar a su fin. Hay dos cosas muy importantes a tomar en cuenta: tener una relación basada en una profunda experiencia espiritual con Dios y mantener una unión cimentada en el amor de Cristo y en la confianza mutua. Apreciados hermanos, cada día, al finalizar los afanes diarios, lean la Sagrada Escritura, oren juntos y después de este ejercicio espiritual, no antes, compartan sus emociones positivas. Luego encaren los problemas más urgentes que tienen, dediquen tiempo, una vez a la semana, para evaluar su vida como pareja, como familia, y finalmente, pues oren juntos por lo que no pudieron resolver. Es decir, no vamos a insistir en resolver las cosas si éstas no tienen la bendición de Dios. Finalmente, decidan hacer un cambio en sus hábitos de convivencia. Si está escuchando este mensaje con su familia, tómese de la mano con su pareja. Mire alrededor, observe a sus hijos, mire a Dios, levante sus ojos al cielo y entonces hágase algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué esperan nuestros hijos de nosotros? ¿Qué acciones que estamos haciendo los están edificando y qué otras cosas que nosotros estamos haciendo los están dañando? Levanten sus ojos al cielo y pregúntense: Señor, ¿qué quieres que hagamos como pareja? ¿Qué más debemos hacer por nuestros hijos, Señor? ¿Estamos haciendo algo que los está dañando? Mírense a ustedes mismos y pregúntense: ¿lo que estoy viviendo es lo que deseo para mi vida y para la vida de mis hijos? ¿Estoy haciendo lo suficiente para mejorar mi vida como familia? ¿Estoy actuando de manera egoísta, de manera arrogante? Yo diría que nosotros tenemos que hacernos esas preguntas desde el comienzo de nuestro matrimonio, porque los hijos van a venir y entonces estamos preparados para criar hijos para el reino de los cielos. Y saben, hermanos, estas preguntas tenemos que responderlas de manera individual. Y luego, cuando tengamos claras las cosas, entonces juntémonos para tomar decisiones y hacer reformas en nuestra vida de matrimonio. Dios nos creó para vivir en sociedad y para gozarnos en compartir como pareja nuestros sueños, nuestros planes, nuestro amor y respeto. Pero la mayor responsabilidad de un hogar está en la tarea de ser padres. Exactamente. Pero, ¿para qué fue establecida la familia? Esto es bien importante que nosotros nos preguntemos en este momento. Pues el objetivo principal, yo creo, original que Dios tuvo fue para que Adán y Eva alabaran a Dios, reconocieran que Él era el creador, el Padre, el sustentador,
Y cuando cayeron en el pecado, entonces también el Salvador. Para que este propósito se cumpla, cada hogar debe establecer un plan, siguiendo las instrucciones divinas. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el plan divino para tu familia? Está muy bien explicado y delineado en las Sagradas Escrituras. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en este momento para ver cuál es el plan de Dios para tu familia. Creo que aquí Dios delinea de manera clara la manera como nosotros debemos conducir nuestro hogar. Y yo diría que cada pareja que empieza la aventura del matrimonio, que es una linda aventura, tiene que empezar pensando esto. Voy a tener hijos, es una realidad. Pero ¿cómo yo voy a prepararme como padre? ¿Cómo yo estoy leyendo la Biblia? ¿Cómo estoy encontrando cuál es el camino para poder criar hijos para el reino de los cielos? Y mira, la Biblia tiene la respuesta y lo vamos a ver ahora. Muy bien, vamos a leer. Está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Si usted tiene su Biblia, usted lo puede leer o lo puede hacer también con la presentación que a veces las ponen allí los versículos a la hora que nosotros estamos leyendo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Escucha Israel, dice Dios, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu mente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. A veces la gente cree que porque está escrito en el tiempo antiguo, no hay manera de aplicarlo hoy día. Y de eso vamos a seguir estudiando aquí. ¿Saben? Este es el famoso Shema, que es la oración más importante de los judíos practicantes. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta expresión es repetida por el pueblo judío creyente para reconocer que Dios es el único Dios todopoderoso a quien se debe respetar y seguir. Saben que el Shema no solamente está en el versículo 4, sino llega hasta el versículo 9. Estas instrucciones fueron dadas directamente por Dios a Moisés para que su pueblo cumpliera el ejercicio de su paternidad con éxito. Tremendo, ¿verdad? Este mensaje divino viene unido a viene precedido de los 10 mandamientos, porque aquí tenemos esta declaración de la palabra de Dios, y antes, en el capítulo anterior, tenemos los 10 mandamientos. Y entonces cuando dice, oye Israel, en el versículo 4, está en imperativo. Eso significa que este es un mandato de Dios, que no es una opción, que es una orden directa de Dios para las familias. Hasta el día de hoy los judíos la repiten en la mañana, en la noche y en toda ocasión cuando ellos realizan sus ceremonias espirituales. El Señor uno es la principal confesión de fe. El versículo 4 se refiere al pacto de Dios con su pueblo. Claro, y comienza con el mandato, como lo dijimos. Al vivirlo se lo puede transmitir por la palabra, pero fundamentalmente por el ejemplo. La palabra no sirve para nada si no está respaldada por el ejemplo de los padres. La palabra, cuando se demuestra con el ejemplo, los niños pueden entenderlas y asimilarlas. Los niños aprenden a través de lo concreto y son impactados por las emociones que acompañan las palabras. Estas emociones se fijan en la mente y fijan la enseñanza en la mente del niño. Estas palabras que te mando hoy, dice la Escritura. Como ya dijimos, este es un mandato de Dios, no es una opción. El Señor enfatiza que solo Él debe ser el centro de nuestro hogar y que como padres debemos obedecer sus mandatos. Este mandato divino debe ser tomado con mucha reverencia, mis hermanos, y con el corazón dispuesto
para cumplirlo así como Dios lo ha establecido. Todas las decisiones que tomamos son influidas por nuestras emociones. Si una memoria o un recuerdo fue grabado como una experiencia de riesgo, cuando se presente posteriormente, reaccionaremos de manera inconsciente y nuestro cerebro se colocará en modo de supervivencia. De ahí lo importante del rol de la emoción en el aprendizaje de los niños. Ahora, ¿qué es el modo de supervivencia del cerebro? Cuando existe un peligro real o un peligro imaginario, porque el cerebro lo fabrica, el cerebro ordena la liberación de adrenalina para dar energía, especialmente a nuestros músculos. Libera cortisol, que reduce nuestra capacidad de razonar, de analizar y de pensar. Así que solo actuamos por impulso emocional, sin evaluar los resultados de nuestras acciones. Para que las enseñanzas formen parte de la vida, tenemos que amar el pacto de Dios. Si amamos el pacto y lo vivimos como una experiencia, entonces nuestra enseñanza no estará basada en la enseñanza teórica, ni en declaraciones teológicas, filosóficas o correctivas conductuales. Estará basada en la enseñanza con amor y por el ejemplo de padres fieles llenos de fe. Dios recomienda el método del refuerzo, porque habla de la repetición, ¿no? La repetición de los modelos presentados por los padres a fin de que se conviertan en un estilo de vida para sus hijos. Es decir, el padre tiene que modelar, no una vez, no dos veces, sino en todo momento, hasta que esas prácticas se conviertan en un estilo de vida. Hablarles es mostrarles con acciones lo que están viendo y sintiendo. Hermanos, y miren, esto es cuán importante. Esta es la base de la familia. La base de una familia que dé hijos que creen, hijos que están en la iglesia. A veces nos preguntamos en la iglesia, ¿por qué nuestros hijos se van? Pero aquí está la respuesta. ¿Por qué los hijos se van? ¿Por qué los hijos se pierden en las enseñanzas que les enseñamos? Trabajamos duro para que se queden en esto, pero de alguna manera nosotros no estamos siguiendo estos consejos. Por ejemplo, queremos que el niño lea la Biblia. No se le puede decir al niño, lee tu Biblia si no sales a jugar. No es la manera como el niño aprenderá a leer la Biblia. El niño aprenderá a leer la Biblia viendo al padre, a la madre leyendo la Biblia. Aprenderá a orar viendo al padre y a la madre orando. Aprenderá a respetar viendo al padre y a la madre respetándose mutuamente. Y así podemos alargar la lista. ¿Dónde debemos enseñarles todas estas cosas, todos estos modelos a nuestros hijos? Pues el versículo que viene de Dios dice en todo lugar. Cuando estemos en casa, cuando usted llega del trabajo a su casa, esa es la oportunidad para enseñarles. Cuando estemos yendo al supermercado, cuando esté llevando a sus hijos a la escuela, cuando le toca viajar con ellos, cuando le toca ir a trabajar con sus hijos adolescentes, cuando está haciendo las cosas comunes de la vida y sobre todo, cuando el niño se levanta y cuando el niño está próximo a dormir. La gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué Dios recomienda que debemos enseñar estas cosas al niño cuando se levanta y cuando se aproxima para dormir? La presencia del padre o de la madre antes que el niño duerma es fundamental. ¿Por qué? Por la seguridad que el niño necesita y porque el sueño ayuda a fijar la enseñanza, la vivencia en el cerebro del niño, en la memoria de largo plazo, y estas memorias emocionales serán la fuente para la toma de decisiones futuras. Tremendo, yo creo que esto es muy importante. Por eso cuando Dios habló de que nosotros deberíamos enseñar a nuestros hijos en estos horarios, Él sabía por qué y sabía que eso se quedaría en su memoria de largo plazo, y cuando un niño tiene al padre, a la madre junto, se siente emocionado. La presencia del padre o la madre o de ambos cuando el niño se levanta es muy importante para la enseñanza. Ustedes saben que este es un momento de tensión para el niño cuando se levanta. Necesita saber que sus padres están allí, cerca de ellos, para sentirse seguros. Esto les ayuda en la resolución de sus problemas y a manejar y procesar la ansiedad de manera proactiva. Les dice a los padres que la aten a sus manos como un signo. Las manos representan las acciones. Estas acciones deben ser consecuentes con lo que vivimos. No solo una o dos veces, sino todo el tiempo.
Esto significa que debemos llevar la enseñanza de Dios a nuestra vida de manera permanente. O sea que debemos tenerlas presentes de manera permanente. Llévalas en tu frente. Esto representa la capacidad de reflexionar, de analizar, de planificar y decidir. Sus enseñanzas deben influir la toma de las decisiones. Deben priorizar las cosas que hacemos durante el día. Si usted como padre ha internalizado estas enseñanzas en su mente, entonces usted no tomará decisiones contrarias a lo que Dios ha ordenado. Y su hijo o su hija podrá ver eso en usted y lo va a imitar. Esto significa que debe influir nuestra filosofía de vida y nuestra manera de pensar. Qué interesante, porque aquí está la base del éxito de una familia. Nuestra semana, nuestros días que hemos estado hablando es porque queremos salvar a la familia. Estamos muy preocupados por salvar a la familia. Hay necesidad de salvar a la familia. Cuando trabajamos con niños en la escuela, cuando trabajamos con niños en la iglesia, vemos que hay mucha necesidad. Pero hermanos, qué sencillo y simple. La Biblia lo tiene todo. Así es. Y sabe una cosa que es bien importante y que no quiero dejar pasar por alto ahora. Pues si nosotros como padres estamos enseñando, por ejemplo, que Dios nos ama, que el perdón de Dios es eterno y que cuando nos equivocamos Dios nos perdona, entonces cuando nosotros estamos corrigiendo a nuestros hijos, tenemos que evocar el uso de nuestra corteza prefrontal, esa parte racional, consciente, la parte inteligente del ser humano. No podemos actuar movidos por los impulsos cuando corregimos a nuestros hijos. Tenemos que usar la capacidad de evaluar las consecuencias de nuestras acciones. Tenemos que medir los resultados futuros de nuestras reacciones emocionales, porque si son negativas, entonces fijaremos en la mente de nuestros niños un rechazo a las cosas de Dios, a ese amor de Dios que le dijimos que Dios perdona, pero tú que eres un creyente en Dios, tú no puedes perdonar y no puedes entender. Eso no tiene congruencia. Y fíjese que aquí también estamos, ayer hablamos o anoche hablamos de la violencia. Hablamos, no soy segura, creo que anoche fue o anoche. Hablamos de que la violencia impide que tengamos una buena relación con Dios. Y a veces los padres nos equivocamos y no nos damos cuenta, pero por esa razón nosotros estamos criando a los hijos para la iglesia. Queremos que estén en la iglesia, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Y los chicos entonces están viendo y se confunden y finalmente dicen, yo no sé si estoy en el camino correcto. Después, cuando llegan al momento de decidir, toman las decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos lo correcto. Si siguiéramos paso a paso lo que la Biblia nos dice, lo que los versículos de la Biblia nos dicen, nosotros tendríamos mucho éxito en formar nuestras familias, en criar bien a nuestros hijos y en llevarlos al reino de los cielos. ¿Sabe, hermanos? Cuando corregimos a nuestros hijos, debemos estar seguros que estamos siguiendo el plan de Dios. No ser reactivos a las conductas o a las equivocaciones de nuestros hijos. La violencia para unirnos a Dios no es el método divino. No es el método divino. Y hermanos, aquí yo quiero hacer hincapié de nuevo. Estamos queriendo cuidar a la familia. Hay una necesidad grande. El mundo tiene necesidad de buenas familias. La iglesia, la comunidad, la escuela tiene necesidad de buenas familias. Hermanos, nuestras familias deberían ser las familias perfectas, o por lo menos las mejores familias. Nuestros hijos deberían ser un ejemplo por donde están o van. Nosotros deberíamos dar el mensaje a través de nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no lo logramos? Porque la violencia ha entrado en la vida de nosotros y ha impedido que nosotros podamos ser buenos padres. Y saben que a veces, por los modelos que recibimos en el pasado, confundimos muchísimo y pensamos que nuestros hijos tienen que amar a Dios por la fuerza, haciendo uso de la violencia. Y estamos completamente equivocados, porque el método divino es el método del amor redentor. La disciplina que deja una huella positiva y emocional, que marca al niño de por vida. Cuando el niño no solamente por teoría puede saber que los seres humanos nos equivocamos, pero que Dios está para perdonarnos, y que siendo niños
también se equivocan y están sus padres para practicar lo que aprendieron del amor divino, también para perdonarlos y para encaminarlos por el camino del bien. Así que necesitamos reflexionar en este aspecto de la educación y de la disciplina de nuestros hijos. Por lo que si obligamos a nuestros hijos a hacer algo por la fuerza, con enojo, con ira, o castigándolos con formas agresivas, de modo que lesionan su parte física, mental o emocional, lograremos que ellos rechacen de por vida lo que queremos enseñarles. Imagínense ustedes, por lo que si queremos enseñarles, corregirlos, debemos usar la disciplina positiva, que los lleve a través de una experiencia positiva a realizar los cambios de conducta que ellos necesitan. Nunca deberíamos usar la agresión o la fuerza para enseñarles las lecciones más importantes de la vida. Hermanos, yo me acuerdo, he visto a través de la vida en mi iglesia, de que a veces los llevamos a la fuerza, les decimos, tienes que ir a la iglesia, y los llevamos a casi a rastras, y los obligamos, tienes que estudiar la Biblia, y los obligamos, pero ese es el peor error que estamos cometiendo, porque entonces nuestros hijos están viendo todo lo contrario de lo que deberían ver. Debería ser un momento de amor, un momento de gozo, el hecho de ir a la iglesia, pero nosotros más bien nos estamos obligando, porque al usar la agresión y la fuerza, solamente estamos dándoles lecciones para apartarlos de la iglesia. Se convertirán en niños que obedecerán por temor mientras estemos presentes, pero perderán el autocontrol cuando se encuentren solos. Ahora, tal vez usted se esté preguntando, hermano, entonces, ¿qué hago? Yo lo estoy obligando a mi hijo a leer la Biblia, lo estoy obligando a orar, lo estoy obligando a ir a la iglesia. ¿Qué debo hacer? Miren ustedes, les voy a poner solamente un ejemplo. Si usted llega a su casa y allí en la reunión familiar de la noche, usted dice, hijos, hoy día tuve un problema en mi trabajo. Todos van a querer escuchar de qué se trata. Usted tuvo un problema en su trabajo. Y entonces usted dice, ¿sabe que esta mañana cuando yo le oré a Dios antes de salir, le dije, Señor, ayúdame a controlarme? Ustedes saben, hijos, que yo a veces me violento, ¿no? No debo hacerlo, eso está muy mal. Pero ¿saben cuando ocurrió ese problema en mi trabajo? Tuve ganas de violentarme. Pero el Espíritu Santo me habló. Yo me acordé de lo que había leído de Dios. Y me calmé. Yo creo que no fui yo, fue el Espíritu Santo quien me calmó. Y ¿saben? Me dio una paz, me dio una tranquilidad, me dio la capacidad de poder autocontrolarme. Me siento muy feliz y muy agradecido a Dios porque Él hizo que su palabra tuviese efecto en mi vida. Ahora yo le pregunto, hermanos, si su hijo escucha esto, ¿ustedes creen que le va a impactar en su corazón? Por supuesto, va a quedar impactado y va a creer que la palabra tiene poder para cambiar. Así que él también tratará de imitar lo mismo. Pero si yo le enseño a mi hijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, el niño no va a poder hacer que eso quede en su mente y en su corazón. Además, esto de obligar será desfavorable para el desarrollo de su inteligencia emocional. El niño debe ser preparado para amar a Dios, a sus padres y a sus semejantes. Debe ser preparado para ser positivo, para ser empático, para ser proactivo, para compartir el amor de Dios con otras personas. Y si ellos no reciben amor, ¿qué amor van a compartir? Si carece de una buena inteligencia emocional, el enemigo aprovechará su falta de empatía para desarrollar rigidez, falta de tolerancia y crueldad. Y por esa razón, que algunos de nosotros que no recibimos amor cuando éramos pequeños, somos muy tendientes a ser rígidos, estrictos, intolerantes y a veces hasta crueles cuando nos enojamos. Muy bien, una parte del versículo dice, en los portones de tu ciudad. En el pasado, era la única entrada a las ciudades, así que todos debían pasar por ahí. Hoy no tenemos esos portones, de manera que debemos ir con nuestros hijos a los lugares donde queremos que estén expuestos a recibir los modelos divinos para sus vidas y no a los lugares que no son recomendables. Por ejemplo, podemos ir juntos a las actividades de la iglesia. ¿A dónde vas? A la escuela cristiana, a la clase de escuela sabática, a los clubes. Nosotros lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos en las iglesias. Tenemos bastante actividad para la iglesia. Hay actividad para niños suficiente.
Hay mucho lugar donde los niños podrían estar siendo educados, pero necesitamos a los padres. Los padres deberían ir junto con ellos. A veces nosotros pareciera como que, bueno, ya se va al club, yo lo dejo ahí y yo me voy tranquilo. Pero si nosotros fuéramos con ellos, si nosotros como padres estaríamos con ellos, aún a las conferencias para jóvenes o a los conciertos de música, porque vamos con toda la familia, vamos con los chicos, son grandes ya, pero podemos ir. Ellos van a sentir que hay una unidad, que nosotros estamos trabajando juntos, que estamos juntos en el mismo camino. Tenemos la responsabilidad de ponernos en contacto a nuestros hijos, de ponerlos en contacto con todo lo bueno que existe en el mundo, para que el niño o el joven se exponga a estas cosas, que lo edifiquen. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando habló del cuidado de los niños. Y yo quisiera, y cuando leo este versículo realmente me quedo conmovido. Está en Mateo 18:6. Dice, pero si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. ¿Qué versículo? ¿Podrías explicarlo? Porque a mí, yo lo escucho y me pongo así, me preocupa. Bueno, aquí se utiliza la palabra escandalice, que quiere decir ofender, que quiere decir poner tropiezo al desarrollo de su fe. Eso quiere decir incitar a pecar, que quiere decir descuidar en su desarrollo del amor a Dios y al prójimo. Todo esto quiere decir escandalizar. En otras palabras, no darle la prioridad a el desarrollo espiritual del niño, no apoyarlo a participar en las actividades del Club de Conquistadores, de Aventureros, no hacer inversiones en su desarrollo espiritual de futuro. Esto quiere decir poner piedra de tropiezo a un niño. ¿Qué te parece? Qué bueno que existe este texto, porque yo creo que a veces nos quejamos tanto en la iglesia, no, que los chicos aquí, que los clubes allá, que esto no funciona, que yo no sé por qué, echamos la culpa a la iglesia muchas veces. También nosotros nos quejamos de la iglesia y decimos, yo los traía a la iglesia, pero igual se perdieron. Pero acá estos textos nos están ayudando a entender que no se trata solamente de que traerlo a la iglesia y que ya la iglesia haga el trabajo, sino se trata de que yo haga el trabajo, yo como padre, como familia, hermanos queridos, tenemos que trabajar juntos para salvar a nuestros hijos, a nuestra familia. Es el trabajo de toda la vida. El día que trabajemos con nuestra familia, no necesitaremos ni predicar afuera, porque la iglesia se llenará de gente. Todas las familias convertidas, todos los chicos ahí, será una nueva iglesia, una iglesia doble, triplicada, por el trabajo que hemos hecho en la familia. Y saben que algunos dicen, no, este texto se refiere a los niños espirituales, no se refiere a los niños pequeños. Eso es falso, porque en el contexto de Mateo 18:2, eso está en Mateo 18:5, Mateo 18:2 dice, Jesús entonces llamó a un niño, no dice a un niño espiritual, sino a un niño, y lo puso en medio de ellos. Así que este versículo está referido a los niños de edad. Jesús hace una condena fuerte a los que provocan reacciones destructivas, enojo, resentimientos en los niños, como resultado de una acción mala y agresiva en su contra. Dice que mejor le fuera, ¿qué cosa? Que lo ahorcaran. Esta es una condena de muerte en este versículo. No dice que él se ahorcara, sino que la comunidad lo condenarán a muerte. ¿Cuánto pesaba una piedra de molino? Bueno, una piedra de molino, esas que los mulos y los burros usaban para moler el trigo, pesaba más o menos 3.307 libras, 1.500 kilogramos. Imagínense, esto eran usados por estos animales. Esto quiere decir que Jesús consideraba como un delito muy grave maltratar a un niño, descuidarlo, ser negligente en su desarrollo espiritual, hermanos. Aquí es donde a mí me preocupa como líder de iglesia. Y eso es lo que dice el versículo, que el escandalizar a un niño es ser negligente en su desarrollo espiritual. Gracias, hermanos de la iglesia de Wisconsin o de Milwaukee, por habernos invitado a traer esto que nos apasiona. ¿Cómo podemos salvar a la familia? ¿Cómo rescatamos a la familia? Nuestro título dice que vamos a rescatar a la familia. Y aquí está la clave, hermanos.
¿Quién va a rescatar? Jesús, pero Jesús solo no lo puede rescatar si nosotros como padres no hacemos lo que tenemos que hacer. Saben, hermanos, la tarea de ser padres es sumamente importante, delicada, laboriosa, sacrificada. Implica despojarse del orgullo propio, vestirse del amor de Cristo y de ese amor de Jesucristo sin condiciones. No importa si mi hijo desobedece, si mi hijo se equivoca, voy a seguir amándolo, voy a seguir tratándolo con misericordia, porque Dios nos perdona y quiere que nos arrepintamos, y lo mismo tenemos que replicar en nuestros hijos. Es preferible morir ahogado que recibir el castigo del fuego eterno. Podemos pecar por ignorancia y alcanzaremos la misericordia de Dios cuando nos arrepintamos. Pero ¿qué pasa si ya sabemos y ya no somos ignorantes? Que dice Hebreos 10:26. Dice, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Qué interesante estudiar estos versículos de la Biblia. Y vamos a ver lo que dice Elena de White. Mira, dice, las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprende en los años futuros. Y a veces esos son los años más descuidados, ¿saben? Porque ya nos preocupamos cuando están grandecitos. Ay, que no vaya a hacer esto, que no vaya a hacer lo otro, que la niña no vaya a salir porque vaya a cometer errores. Pero nos olvidamos que la primera parte de la etapa de la vida de un niño es sumamente importante para llevarlos a las cosas de la iglesia, para preocuparnos por el desarrollo espiritual de los niños. Aquí está la clave del desarrollo de la fe. Hay que trabajar en los primeros años de la vida, incluyendo el periodo prenatal. ¿Qué te parece? Las investigaciones de la neurociencia dicen que este periodo prenatal es el periodo de la formación de la mayor parte de conexiones neuronales junto con los primeros 3 años de vida. Allí se desarrolla la base de la inteligencia emocional y de todos los valores de fe que el niño tiene que establecer desde muy temprano. Así que el desarrollo de la fe en el niño comienza desde antes del nacimiento y continúa, y tenemos que trabajar duramente en los modelos en los primeros 5 años de vida, que son fundamentales. Elena White menciona hasta los 7 años. Fíjate, y esa es la parte más equivocada que tiene el mundo. Y nosotros seguimos lo del mundo. ¿Por qué? Porque los primeros años nos descuidamos. Pensamos que el niño no está aprendiendo. No, que solamente tiene que comer, dormir y ya. Pero qué interesante que eso ya lo dijo Elena White, lo dijo la Biblia, y nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir esos consejos. Bueno, y lo dice la neurociencia hoy, ¿no? No es solamente que no lo sabemos completamente ahora. Por ejemplo, el doctor Richard Davidson, neuropsicólogo, investigador de la Universidad de Madison, Wisconsin, allí cerca de ustedes, señala que los primeros 5 años de vida son fundamentales para la formación de la inteligencia emocional. Los estudios nos dicen que estimular la ternura en los niños y adolescentes mejoran sus resultados académicos, su bienestar emocional y su salud. Y eso es lo que menos hacen algunos padres, se enojan. Cada vez que sus hijos cometen un error se enojan. ¿Y saben qué es lo que producimos con eso, mis hermanos? Es que crean que equivocarse es un terrible error en la vida, por lo tanto, nunca deben equivocarse. Y eso es un error el más grave de todos, porque equivocándose se aprende y el niño todavía está aprendiendo, así que tiene el derecho de equivocarse y nosotros tenemos la obligación de guiarlo para que aprenda en ese proceso y no de condenarlos cuando ellos se equivocan. Todos hemos aprendido equivocándonos. La mejor manera de aprender es equivocándose. Asimismo, el estrés de una madre gestante puede transmitir los efectos negativos de las emociones no controladas. Aquí ya estamos hablando del embarazo, que ahí también tiene influencia en lo que será el niño. Ahora, hermanos, miren, los primeros años de vida, como ya dijimos, pues son importantes, porque es el periodo de la mayor plasticidad sináptica o neuronal. Los aprendizajes a esta edad sientan las bases de la formación del carácter. Y por eso Salomón, ¿qué dice?
Salomón dice, dale una buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Proverbio 22:6, que todos lo conocemos, ¿verdad? Pero tiene una explicación y vamos a explicarlo. Mira, aquí se usa la palabra, aquí usa la palabra educación, otras versiones dice instruir, instruye al niño, ¿no? Pero la palabra en hebreo es hanak, lo que se traduce como instruir en algunas versiones y como educar en este caso, pero significa estimular, significa dedicar, significa inspirar, significa instruir, pero significa guiar. No es coaccionar, no es obligar, ¿no? El concepto más amplio es educar. De ninguna manera es adiestrar. El adiestramiento es para los animales irracionales, que deben manejarse básicamente con estímulo y respuesta, que condicionan las respuestas o conductas esperadas, como lo probó Watson en el sistema de Skinner, en el proceso de aprendizaje. Hay que respetar la individualidad del niño y ayudarle a desarrollar positivamente sus fortalezas y manejar bajo control sus debilidades. No es el padre quien tiene que manejar las debilidades de sus hijos. Son los niños que tienen que aprender a manejar sus propias debilidades. ¿Por qué es importante que el niño ejerza su libre albedrío y que tome sus propias decisiones? Porque desarrolla su corteza prefrontal y lo prepara para ser seguro, desarrollar un buen juicio, sentido común, autocontrol. O sea, tenemos que educar al niño para que él se controle. A veces nosotros las mamás queremos caminar con ellos y enseñarles cómo hacer todas las cosas hasta cuando son jovencitos. Pero eso es una equivocación. Los niños tienen que empezar a caminar por ellos y nosotros tenemos que dejar que ellos tomen el riesgo y así se podrán educar poco a poco. Es un trabajo de dejarlos que ellos tomen responsabilidad y se autocontrolen. ¿Sabes? Hay un uso de la palabra hanak en la Biblia distinto, que quiere decir también como dedicar, quiere decir dedicar. Se usa en la Biblia esta palabra muchas veces para referirse a dedicar. Por ejemplo, cuando se dedica el templo de Jerusalén, se usa hanak. El sustantivo Hanukkah habla de la dedicación de un altar. Y se usa cuando se dedicaron los muros de Jerusalén. Allí también se usa. Si seguimos este significado de la palabra Hanak, entonces tendríamos que traducirlo de la siguiente manera. Consagra a tu hijo o a tu hija a Dios cuando es niño o niña. Y cuando llegue a viejo no se apartará de este camino. Esa consagración es a Dios. Imagínate, esa es la otra traducción posible que podría haber. Si este es el propósito de Dios, lo único que como padres debemos hacer es preocuparnos de modelar ante nuestros hijos una vida cristiana que imite a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué grande responsabilidad y qué hermosa responsabilidad, ¿verdad? ¿Ustedes aman a sus hijos? Los hijos son lo más importante, lo precioso que Dios nos ha dado. Y estoy segura que ustedes ahí, mientras nos escuchan, están pensando, yo quiero salvar a mis hijos. Quiero que mis hijos lleguen al reino de los cielos conmigo. Y si nos hemos equivocado, vamos a poder hacerlo, hermanos. Todo el tiempo tenemos salvación. Dios es tan bueno, tan poderoso, que nos ayuda en todo momento. Así que no desconfiemos de Dios. Este es el momento que usted como familia va a salvar a sus hijos y a su familia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrarle a nuestros hijos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza o equilibrio. Hermanos, cuando empezamos la semana, empezamos hablando de cómo controlar la ansiedad, cómo controlar la cólera, cómo controlar la ira. Porque todo esto va en contra de esto que estamos leyendo. Cada persona que no tiene amor, que no tiene gozo, que no tiene paciencia, que no tiene paz, no está rindiendo un buen servicio a Dios. Nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser ejemplo en todos estos términos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Imagínense ustedes, es posible, claro que es posible. Claro que es posible porque Dios nos quiere ayudar. Él tiene un plan especial para usted, para su familia, para sus hijos. Lo tiene para cada uno de nosotros. Y sabe que estos son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos de la carne son ira, enojo, gritos, griterías y todas esas cosas.
Entonces tenemos que elegir estar bajo el poder del Espíritu Santo, hermanos. Los gritos para corregir a nuestros hijos son los frutos de la carne. Las envidias, los enojos y todas esas cosas. Debemos entonces no ir por los caminos equivocados, porque esos caminos son modelos satánicos. Cuando decidimos qué hacer con el futuro de nuestros hijos, cuando decidimos darles oportunidades en la vida para reforzar en ellos el plan de Dios, tenemos que establecer esos modelos para nuestros hijos. Yo estoy convencida, hermanos, que este es el plan de Dios para la iglesia del último tiempo. Hablamos tanto de que ya estamos llegando al final, y es cierto. Pero ¿cómo vamos a salvar a nuestra familia? ¿Cuál es lo más importante que debemos hacer? Hacer que el pequeño niño llegue a ser un hombre de fe, poderoso en la fe. Amén. Que la pequeña niña que tenemos en casa sea un líder, que sea un salvador, que llegue a salvar a la gente. Queremos que ellos tomen nuestro lugar y que más adelante sean los grandes predicadores. Pero no van a llegar a ser grandes predicadores si no los preparamos desde ahora, queridos hermanos. Así que nuestro trabajo estará completo cuando nuestros hijos asuman el rol de líderes en la iglesia. Saben, hermanos, Dios nos ha llamado a vivir en un hogar lleno de su amor y lleno de su presencia. Cuando decidimos unirnos en matrimonio, prometimos ser una sola carne, formar un solo equipo, una sola empresa familiar. Nos prometimos amor, fidelidad, respeto y vivir en un hogar dirigido por el Señor Jesucristo. Nos prometimos mantenernos unidos hasta que la muerte nos separe en el amor de Jesús. Al recibir el regalo de los hijos que Dios nos dio, nos comprometimos con Dios a cuidarlos, a amarlos, a guiarlos y a prepararlos para el reino de los cielos. Hoy nos toca renovar estos compromisos con nuestra pareja, con nuestra familia y con Dios. Si hoy Dios habló a tu corazón, este es el momento de entregar tu vida a Dios, de renovar tu compromiso con Dios y con tu familia. Llama a tu pareja, llama a tu esposa, a tu esposo, llámalo, a tus hijos y colócate de rodillas y reconsagra tu vida a Dios. Reconsagremos todos nuestra vida a Dios. Renovemos nuestro amor, nuestra responsabilidad, nuestra dedicación a la formación de hijos saludables en todas las facultades que Dios les ha dado. Y saben, hermanos, si te equivocaste hasta aquí, no te lamentes. Hay solución. Y la solución es arrepentimiento y conversión. Es decir, dejar de cometer los mismos errores. No importa cuántos años tengan tus hijos, que tengan 12, 13, 14, 15 o ya sean mayores. Si tú escuchaste este mensaje y si hoy el Espíritu Santo te habló a tu corazón, hoy es el día de la transformación, hoy es el día del cambio, hoy es el día del arrepentimiento, sí, Señor, amén. Hoy es el día de la salvación. Amén. ¿Y sabes una cosa? Que aunque te hayas equivocado en el pasado, el cambio de hoy puede hacer un cambio para salvación de tus hijos. Hermanos queridos, ha sido un privilegio estar con ustedes, porque este es el mensaje que queríamos darles. La salvación, el rescate de la familia. Queremos rescatar a la familia. Y Jesús no lo va a hacer si tú como familia no lo haces. O sea, tú eres el llamado. Tú como padre, como madre, donde estás, tienes que hacer un cambio. Tienes que encontrar la solución. Sí se puede, hermanos. Por supuesto, Dios quiere salvar a nuestra familia. Bueno, hermanos, ya están ustedes de rodillas. Tal vez algunos todavía no lo han hecho, pero los invito a ponernos de rodillas. Y voy a hacer una oración al Señor para pedir que Él nos reciba en su mano y que su Espíritu Santo nos guíe de aquí en adelante. Eterno Señor, estamos tan agradecidos a ti en esta hora, Padre, por los mensajes que nos has dado de tu palabra, por la manera clara como nos has hablado a nuestra mente, nuestros corazones. Aquí están tus hijos, Señor, de rodillas delante de ti, con sus corazones entregados a ti, Señor. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ellos. Tú has prometido que en los últimos días vendría el profeta Elías y que se volvería el corazón de los padres sobre los hijos para armonizar como familia y para esperarte juntos para tu segunda venida. Señor, danos
la bendición de tu mano. Danos el control de tu Espíritu Santo, que podamos ser imitadores de Jesucristo para que nuestros hijos puedan ver a Jesús en nuestras vidas y sean imitadores de nosotros, así como Pablo lo fue para los creyentes. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, los invitamos esta tarde porque queremos que ustedes nos traigan preguntas, especialmente ahora que ya saben ustedes que hay bastantes cosas que podemos hacer para mejorar en nuestra relación de pareja y en nuestra relación con los hijos. Hay muchos aspectos que podemos tratar. Así que esta tarde los invitamos para que vengan y puedan ustedes hacernos las preguntas o nosotros le hacemos las preguntas a ustedes también. Hoy a las 4 de la tarde comenzará un mini concierto y después del mini concierto tendremos el diálogo con ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de algunas horas. Que Dios los guarde, hermanos.